¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos en el jueves, día 14. Por delante unos cuantos minutos para comentar la actualidad. Altas temperaturas, seguimos soportándolas y creo que nos va a seguir tocando por unos días más. El periódico enfoca ese asunto desde la perspectiva también sociolaboral y otros temas. Se los detallamos todos en unos instantes, luego de presentar a nuestros invitados hoy. Son José Antonio Fraiz. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de saludar a Antonio Vallejo. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien. Encantado. Emilio, estás en minoría, estás entre José Antonio y Antonio, estás en minoría. Y eso se notará en la televisión. Tú ya sabes que los Emilios siempre... Exactamente. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, lectura de los titulares. El primero de los temas, lo decíamos antes, va sobre las temperaturas y cómo soportarlas. Dice el periódico en el principal asunto, las altas temperaturas obligan a variar ritmos laborales en la provincia. Dos temas más en el subtítulo, obreros en la calle, repartidores e incluso comercios tratan de evitar las horas de más calor y las previsiones alargan hasta el domingo la ola, que hoy volverá a superar los 40 grados y como efecto directo o colateral, pero efecto a fin de cuentas, la propagación de las llamas, fuego y humo se suman al intenso calor. Ahí está la fotografía principal de la portada del periódico. Incendios en Ribeiro, Vilamarín y Vilar de Bos dejaron aldeas rodeadas, cortes de carreteras y una densa nube de humo sobre la ciudad. Nuevo sablazo de los precios, sobre todo aquí en Ourense, con una inflación que marca el 11,3%, un máximo interanual. La subida de junio por encima de las medias española y gallega fue impulsada por el coste de la energía o de los alimentos, que rozó, atención, el 14%. Vamos ya con el apartado más noticias. Jacome reconoce el fracaso del Centro de Inteligencia Artificial y lo cierra, aquel al que se iban a disputar la llegada de 100 científicos, como mínimo, todos los años. Y decía Jacome que si no lo conseguía sería un fracaso. Bueno, pues es la constatación de que no le salió y que por lo tanto fracasó. Zona Franca de Vigo se ofrece a empresas ourensanas para reducir su deuda. Sánchez obliga a los partidos a votar hoy sobre el impuesto a energéticas y banca. Y también Carballiño solicita fondos europeos para ser destino turístico inteligente. En el apartado deportivo, un apunte: Club Ourense Baloncesto iniciará la liga en El Pazo el día 8 de octubre, sábado, ante el Guipúzcoa. En lo alto de la portada, pues un homenaje, uno más, a Miguel Ángel Blanco, en este caso en Xunqueira de Espadañedo. La tierra de origen de sus padres recuerda al edil asesinado por ETA en el año 1997. Hoy con el periódico una publicación especial. En verano, Ourense, guía de las próximas fiestas. Este fin de semana, por cierto, digamos que arranca ya el ciclo festivo 100%. Todavía hay muchas fiestas por desarrollarse y desde luego que en este fin de semana, por cierto, con las festividades relacionadas con el Carmen, comienzan, como decimos, el ciclo festivo. Bueno, vamos ya al detalle de algunos asuntos. ¿Cómo estás, José Antonio, soportando estas altas temperaturas? ¿Dormiendo en una bodega, como dicen en mi aldea? Hay que ir a bodega. Como se puede. Como se puede, bueno, ¿no? yo afortunadamente trabajando en despacho con aire acondicionado, ahí sí se puede llevar más o menos. Luego en casa ya es bastante más complicado y efectivamente para dormir pues cuesta, ¿no? Así tanto calor. Es raro que un obrero de la construcción diga qué calor, y es normal que uno que trabaja o que trabajemos bajo aire acondicionado digamos esto es insoportable. Es un sarcasmo, pero se suele dar. ¿Cómo lo estás pasando, Antonio? Pues desde el punto de vista laboral, bien. Ah, claro. Como mi actividad en los últimos 4 o 5 años es venir a esta tertulia y aquí hay siempre aire acondicionado y una buena temperatura, pues bien. Y el resto, pues como se puede. Porque aparte tú eres originario de una tierra donde el rigor térmico también, cuidado. Sí, lo que pasa es que mi origen ya se remonta a tantos años que prácticamente no recuerdo cómo era aquello, ¿no? Solo recuerdo cuando voy algunos días a ver a la familia, ¿no? Y entonces sí recuerdo que, en fin, hay calores y calores.
No obstante, el de Ourense tampoco es que le vaya a la zaga, ¿eh? No, porque aparte estamos en récords, estamos en otra cosa es que me hables de temperaturas equiparables, lo que sea. Claro, Sevilla, otra cosa es que Badajoz, a Ciudad Real. Claro, otra cosa es que me hables de Coruña, donde estuve hace 15 días y realmente pasas frío, pero Ourense históricamente siempre ha tenido temperaturas muy extremas, tanto de fríos como de calores, ¿eh? ¿Y usted, Milucho? Yo, como relativamente quedé muy traumatizado por el frío que se pasaba en la plaza, que ahora no paso, pero a mí el calor sí que me afecta, pero no tanto como el frío. Ya, a mí también. A mí el frío me afecta más. ¿Por qué pasabais mucho frío en la plaza? Sí, antes en la plaza, el frío, las cámaras, etcétera, etcétera. Ahora que ya dejé esa actividad, pues por lo menos yo soy más de calor que de frío, con lo cual no dejo de decir que está haciendo unos días insufribles de calor, pero bueno, yo prefiero este tiempo que cuando hace mucho frío. Oye, y con una inflación de un 11,3% en la provincia de Ourense en el último año, cuerpo a tierra, José Antonio, ¿qué opinas? Una subida que está por encima de la media gallega y española. ¿Qué opinas, pero también, es decir, qué cambios percibes que puede haber en el plano general o incluso estás haciendo tú por la subida tan importante de los precios? Bueno, la verdad es que es una subida de precios que no, yo creo que no, si nos lo dicen hace no mucho, no contábamos con tal subida de inflación, ¿no? Más cuando el propio gobierno decía que no, que eso era pasajero, que volveríamos a la normalidad, y sin embargo no es así. Y eso, claro, es un problema, bueno, para todos, ¿no? Para el propio ciudadano, que pierde capacidad adquisitiva, y obviamente también para la actividad económica, ¿no? Ya se está viendo. Eso genera una crisis pues, tremenda. Y bueno, estamos hablando de un valor medio, porque la realidad es que hay productos y servicios, ¿no? Que tienen una subida muchísimo mayor que ese 11%, muchísimo más. La alimentación al 14%, los combustibles por encima del 20%, o sea que hay valores que efectivamente estamos hablando de un 11%. Claro, nos quedamos en el 11%, pero realmente, bueno, y aparte en productos de primera necesidad, ¿no? El tema de la alimentación, también por la energía, evidentemente, y de ahí no puedes escapar, por mucho que trates ahí de cambiar ahí comportamientos, hábitos, tratar de reducir, bueno, pues consumo y por lo tanto pues gastar menos, no te has escapado, estás ahí enganchado, ¿no? Y es realmente complicado. Yo no veo tan fácil que se baje la inflación. Yo creo que incluso va a subir, si no pongo más. Y no es un fenómeno atribuible solamente a España, está Estados Unidos con una inflación cercana al 10%, o sea que es una situación complicada. ¿Cómo la ves, Antonio? Pues yo lo veo mal, ¿no? Los que tenemos ya unos cuantos años, o como dirían los cursis, los que peinamos canas, recordamos que en el año 77 la inflación se disparó al 22%. Sí. El gobierno de la época, como cualquier gobierno, era incapaz por sí solo de controlar aquella inflación y tuvo que hacerse mediante un gran pacto político que fue el famoso Pacto de la Moncloa, los famosos pactos de la Moncloa, en el que hubo un acuerdo social muy importante, no solo político. A partir del acuerdo político se hace un acuerdo social, que es un acuerdo de rentas y es un acuerdo de reparto de las cargas. Yo creo que hoy esto es un poco más complejo, no solo por la situación política de España, sino porque España no está aislada y un acuerdo solo de España tampoco vale para mucho. Tiene que contar con otras realidades, fundamentalmente con la realidad de la Comunidad Europea. Pero no obstante, a mí lo que me preocupa es que las medidas populares sean las medidas que, por lo menos con el manual clásico de economía, van a favor de la inflación, no en contra. Cuando se subvencionan 20 céntimos a las gasolinas
esto a todos nos gusta mucho que nos bajen 4 o 5 euros cuando llegamos el depósito, pero eso es una medida inflacionaria, no deflacionaria. No reduce la inflación, la aumenta. Cuando se bajan impuestos y por tanto hay más dinero en el mercado, eso no es una medida que va a favor de reducir la inflación, sino que la aumenta. Por tanto, yo no veo otra solución para cambiar este ciclo inflacionista que un gran pacto que tiene que abarcar más allá de España, incluso toda Europa, en el que fundamentalmente se estudien los desequilibrios del mercado y en la corrección de estos desequilibrios el reparto de las cargas. No puede ser que haya beneficios extra que no tributen. Ahora parece que el Gobierno en el último debate apunta algunas medidas para que estos beneficios extra tributen y que todo se cargue sobre, bueno, hay que contener por la parte más débil, por la parte de los salarios. Por tanto, un gran pacto de rentas es fundamental para repartir las cargas de la inversión de este proceso, creo yo. Esto como primera medida. Y creo que vamos en dirección contraria. Meter dinero en el mercado vía rebaja de impuestos o vía subvenciones de determinadas cosas no va a favor de rebajar la inflación, sino justamente en dirección contraria. ¿Miocho? Bueno, yo puedo estar en parte de acuerdo, pero no estoy muy de acuerdo en alguna de estas recetas. Porque yo creo que todos, absolutamente todos, debemos hacer propósito de enmienda. Y no solo debe ser la enmienda en subir impuestos, en cargar. También el propósito de enmienda es el propio gobierno tratar de reducir gastos. Y sí que hay una cosa que coincidimos todos. Yo creo que pasa en el gobierno local, pasa en el gobierno nacional, pasa en todo. Tenemos demasiados asesores, demasiados gastos superfluos que también pueden ayudar a la inflación. A mí, al margen de todo esto, sí que me gustaría hacer una reivindicación como buen placero. Y a mí me gustaría que también existen otras soluciones. El producto del kilómetro cero. Y ese producto del kilómetro cero se encuentra en la plaza. Cuando antes del debate decíamos aquí, no, es que las frutas en origen no han subido, pero suben al llegar al consumidor. A lo mejor si miramos el producto del kilómetro cero, y cuando me refiero al producto del kilómetro cero, me refiero al producto de los pimientos que se cosechan en Seisalvo, de las lechugas que se conserva y de las frutas de los alrededores, a lo mejor si vamos al producto del kilómetro cero, pues nos encontramos que que los productos han subido, pero que la inflación no es tanta. A mí me gustaría reivindicar desde aquí que todos también tenemos que hacer un propósito de enmienda y a lo mejor pues tenemos que empezar a mirar en los productos del kilómetro cero, a lo mejor tenemos que pensar en el riancho de la plaza, no tenerlo como tenerlos y empezar a fomentar nuestro propio autoconsumo. Y me gustaría volver al principio. O sea, tenemos que hacer propósito de enmienda todos. Y yo creo que hay demasiados gastos superfluos, yo creo que hay demasiados diputados, creo que hay demasiados senadores, creo que hay demasiados... Es una enmienda a la totalidad. Creo que hay demasiado... Está tirando el sistema, ¿eh? Yo no estoy tirando el sistema, pero creo que todos podemos hacer un poco de... Todos debemos hacer un propósito de enmienda. Milucho decía que estaba de acuerdo con algunas cosas y con otras no. A mí, con lo que acaba de decir él, me pasa lo mismo. Estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras estoy en absoluto desacuerdo. Y con algunas sin estar en desacuerdo, me parece que son pura demagogia, ¿no? Y me voy a explicar. Lo del kilómetro cero, por supuesto. Pero eso forma parte del gran pacto de acortar gastos que son completamente innecesarios, singularmente los del transporte. Claro, es evidente que si potenciamos lo que tenemos cerca, en transporte ya ahorramos un pico. Bueno,
Pues sí, yo estoy de acuerdo en que se reduzcan los gastos superfluos de la administración. Lo que no puedo estar de acuerdo es que esa sea la clave de la inflación, porque eso es no el chocolate del loro. Yo no estoy diciendo ni siquiera el chocolate del loro. O sea, un loro se muere de hambre con ese chocolate. Es que si tú eso lo llevas a la parte de la demagogia. No. La demagogia precisamente es lo contrario. Es no querer hacer el propósito de enmienda y pensar que, claro, cuando yo hablo de los senadores o cuando hablo de los diputados, entonces es cuando se hace demagogia. No, aquí o es demagogia todo o no es demagogia. No, pero Milucho, quiero decir, eso suena muy bien, a la gente le gusta eso. ¡Ay, acabar con los políticos que son malísimos! No. Dios no soluciona nada. Dios me libre de decir tal cosa. No, pero perdón, no soluciona nada. Soluciona eso del kilómetro cero, sí que es muy importante. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Consumir lo que tenemos cerca, explotar lo que tenemos cerca, evitar el desplazamiento masivo de las mercancías e incluso de la gente en la medida de lo posible y en la medida en que tenga en su sitio medios de vida. Pero la inflación no depende exclusivamente de eso, sino de cuestiones mucho más profundas. Es decir, la cuestión de la energía, la cuestión del transporte, la cuestión del petróleo, todo esto y la cuestión de una transformación verde que o se afronta ya o vamos a seguir asándonos de calor. Y eso tiene unos costes, y los costes hay que repartirlos de una manera equitativa mediante un gran pacto social. Permíteme que hacemos ahora un pequeño alto para la publicidad. Volvemos en la segunda parte del programa. Probablemente quede algún fleco relacionado con este asunto y entramos ya en otros temas también. Hasta ahora. Estamos ya en la segunda parte del programa con José Antonio Fraiz, Antonio Vallejo y Milucho, tres personas expertas en inflación, por lo que estamos escuchando. Bueno, José Antonio, ¿te quedaba algo? Más de lo que tú te crees, porque la pagamos todos los días. No, posiblemente. ¿O crees que solamente votan las personas que son licenciadas en ciencias políticas? No. Expertos en inflación que lo pagamos todos los días en la plaza. Votamos todos. ¿Algo que comentar sobre lo dicho? Yo es que por eso se paga más en los supermercados que en la plaza. Lo que comentaba antes era que tiene que haber un cambio de comportamiento y hábitos de consumo. Entonces, bueno, pues aquí se puso de manifiesto ya hace un momento en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que la globalización, y tú lo sabes mejor que yo, en ese sentido es una telaraña tan grande que te permite que tengas en el lineal del supermercado una fresa o un pimiento de Almería al precio de un pimiento de Seixal. Yo discrepo. Tú podrás discrepar. Yo os invitaría a ir por la plaza y mirar los precios que hay en la plaza. Tú puedes discrepar lo que quieras, que para eso vienes aquí. Incluso discrepar con el presentador. Pero el lineal del supermercado... No, pero yo te puedo asegurar que si tú vas a la plaza te encontrarás una sorpresa en los precios. Bueno, después de este espacio patrocinado nuevamente por la Plaza de Abastos, perdona que te interrumpí. No, bueno, en ese sentido que mucha de la clave para combatir la inflación también la tenemos los propios ciudadanos, ¿no? Y efectivamente el gobierno pues también tiene que tomar ahí sus medidas. Yo en cuanto a las ayudas, claro, yo distinguiría, porque hay ayudas que sí que son necesarias para gente precisamente necesitada. Pues en ese sentido, hombre, el gobierno tiene que tener presente también eso, ¿no? Pero eso tiene que estar muy limitado. Tú no puedes pretender cambiar el consumo de energía hacia otro hacia un modelo verde y estar incentivando la gasolina. En fin, esto no tiene ningún sentido. Yo ahí coincido contigo. Antonio, el parque móvil. Sin lugar a dudas, pero el parque móvil no todos. Yo no tengo las mismas necesidades de movilidad que puede tener un transportista. Por tanto, en fin, es verdad. Estas cosas hay que hacerlas de otra manera, sobre todo si quieres revertir el proceso. No, yo en ese sentido sí estoy de acuerdo. A mí no me pareció una buena medida, de hecho ya vimos que no lo fue, digamos, que tuviéramos un descuento de 20 céntimos, porque al final fue lo contrario, ¿no? Que aún favoreció el aumento del precio del combustible, ¿no? Yeah. Oye, yo de todos modos en el tema del transporte, a ver, o sea, los que vivimos el transporte, tenemos que vivir que tampoco estamos lo suficientemente preparados. O sea, por ejemplo, tú vas ahora a comprar un coche y piensas en un coche eléctrico. ¿Y dónde cargas el coche eléctrico? O sea, tenemos que estar...
Yo, por ejemplo, ayer vi que el gobierno dijo lo de los impuestos a las eléctricas y los impuestos no sé qué. A mí me pareció falta de valentía. A mí ahora mismo lo que me pide el cuerpo y con las declaraciones del señor de Iberdrola y con el señor tal, a lo mejor yo hubiera pensado en la nacionalización. Bueno, es exactamente lo que ha hecho Macron, que no es precisamente un en la nacionalización de las eléctricas. Porque yo, por ejemplo, como orensano, y ya hablo en clave orensana, yo me siento gravemente perjudicado. ¿Qué pasaría? ¿Vosotros os imagináis si la producción eléctrica que tenemos aquí en Orense la tuvieran en otro lado? Probablemente nosotros no estuviéramos pagando más la eléctrica y los de allí se están beneficiando. Yo es que no me siento como orensano para nada beneficiado de todo eso. Me alegro de esto que dices, Mirucho, porque es muy interesante. ¿eh? Es muy interesante porque aquí parece que la nacionalización es una cosa extrañísima, rara, una cosa de peligrosos bolcheviques. Bueno, lo acaba de hacer Macron, que no es exactamente un comunista. Pero lo que hace falta es valentía. Claro, no, entre otras cosas porque la derecha francesa tiene un sentido del Estado que no tiene ni de lejos la derecha española. Y además no hay que hacer ninguna virguería. Es decir, la Constitución, si os leéis los artículos 128 y 131, ya lo contempla. Contempla la intervención en la economía y el 128 dice en concreto que todos los recursos, sean de titularidad pública o privada, están al servicio del interés general, y que en el 131 dice que el Estado puede ordenar la economía e intervenir sectores estratégicos cuando las circunstancias lo demanden. Por tanto, no hay que inventar nada, está todo inventado. Es que decimos mucho de la Constitución, yo me conformaría con aplicarla, no solo con reivindicarla, sino sobre todo con aplicarla. No hay que cambiar nada, aplicarla. Bueno, vamos a plantear un asunto de naturaleza local. Yo no sé si José Antonio Fraiz tenía esperanzas o no las tenía sobre el funcionamiento del Centro de Inteligencia Artificial. Creo que conoces a Olivieri, que es el director, sí, o era el director. Bueno, hoy la prensa, hoy el periódico destaca el siguiente titular: Jácome cierra el Centro de Inteligencia Artificial y el director se va. Entre otras cosas, dice que el alcalde da por fracasado su ansiado proyecto apenas 2 meses después de contratar a 11 informáticos. En su momento dijo que eso era lo que nos iba a quitar de pobres y que iban a llegar no menos de 100 científicos de todo el mundo todos los años a Ourense para convertir a la ciudad en una auténtica comunidad científica. Y de ahí la creación de un centro de inteligencia artificial, que al final no acabó siendo nada, como no acabó siendo nada, por ejemplo, pues la famosa Molinera, que de las competencias que tenía o de las actividades que tenía, acabó por ser cero también. Pido opinión a nuestros invitados hoy sobre este asunto. Comenzamos por José Antonio Fraiz, que es profesor universitario y, bueno, algo de criterio tendrá sobre este asunto. Bueno, yo creo que era un proyecto muy ambicioso, ¿no? Que conste que yo valoro que se tengan iniciativas, porque el que no tiene iniciativa, el que no lleva a cabo proyectos, pues nunca va a fracasar, pero tampoco va a hacer nada, ¿no? Es verdad que yo lo veía muy complicado, muy difícil de que fuera arriba, y al final pues pasó lo que pasó, ¿no? Fracasó. No sé, bueno, es que es complicado también. Yo pienso que queriendo mucho a Ourense es un proyecto que, en fin, tienes que tener ahí unos miembros muy fuertes para conseguir un centro de estas características. Claro, yo te lo llevo al terreno de lo concreto. Insisto, tú que eres profesor universitario, para traer a una persona que esté investigando pues en cualquier sitio de España o incluso del extranjero y convencerle que venga a investigar o que venga a desarrollar un proyecto, que venga, en definitiva, que venga a Ourense, atraído por la capacidad de desarrollo profesional y desde luego por su capacidad de poner al servicio de la comunidad, de toda la comunidad, su saber qué tiene que ocurrir para que eso suceda. Es decir, tiene en estos momentos, tiene Mimbres o tiene Ourense las condiciones suficientes como para ser atractiva, para captar a 100 científicos, como decía Jácome en sus buenos tiempos. ¿Qué tiene que ocurrir? Hombre, dicho de otra manera, ¿qué tiene que ocurrir para que tú, que eres profesor aquí y que diriges además un máster, pues te apetezca marcharte para Granada? Hombre, yo no digo
no tienes por qué tener en ese momento, ¿no? Todos esos factores que puedan atraer, pero sí los puedes crear, pero para poder crearlos tienes que tener unas condiciones y recursos, por supuesto infraestructura, que se le vea futuro, quiero decir, no a un año, 2 años, sino incluso a largo plazo, y que se le vea continuidad al proyecto, ¿no? Eso es lo que yo creo, lo que yo valoraría. Independientemente, yo creo que Ourense es una ciudad cómoda, tiene, en fin, no tiene nada que no tengan otras ciudades desde mi punto de vista. Lo que pasa es que, bueno, yo quiero mucho Ourense, ¿no? Pero bueno, eso nos pasa también con titulaciones universitarias, ¿no? Que competimos, por ejemplo, con Coruña y con Vigo, y tiene su complicación. Pero bueno, competimos, ¿eh? Es lo importante. Está bien. Antonio y Emilio. Bueno, y tiene que haber una idea, no una routada, porque si hay una idea, en fin, todavía podría aplicarse aquello que decíamos los utópicos de hace unos años, ¿no? Decíamos, ser realista pide lo imposible, ¿no? Pero detrás tiene que haber una idea, un proyecto, una cierta continuidad, en fin, saber qué queremos ser de mayores. Si lo que hay es una routada, a mí lo que me sorprende no es que haya fracasado el Centro de Inteligencia Artificial, nunca existió tal Centro de Inteligencia Artificial, porque detrás de la inteligencia artificial, que es un instrumento en sí mismo, tiene que haber como mínimo, en fin, unos estándares mínimos de inteligencia natural, cosa que no ocurre en este caso. A mí lo que sí me preocupa de esto es que, en fin, algunos profesores, algunos científicos, entre comillas, a los que la inteligencia se les supone, se hayan prestado, no sé a cambio de qué, a participar en este paripé. Esto es lo que realmente me preocupa. Entre ellos, el señor que ha vuelto ahora a sus cuarteles de invierno, ¿no? Porque si no hay gente que se presta al paripé, pues el paripé se queda en eso, en una routada mañanera y se acabó. Pero es que hay gente a la que sí se le presupone inteligencia y capacidad de proyectar el futuro, que se han prestado a este paripé. Eso sí que me preocupa, porque está pasando mucho en Ourense, no solo con el centro artificial de inteligencia, o como se llame, en fin, en otros muchos ámbitos de la vida, impulsados por esta extraña época que estamos viviendo en el consistorio, y que es un lastre del que Ourense va a tardar mucho en recuperarse. Muy bien, escuchamos también a Emilio. A ver, a mí esto es la crónica de una muerte anunciada. O sea, sonaba muy bien lo de Centro de Inteligencia Artificial, pero para hacer un centro de inteligencia artificial hay que empezar la casa no por el tejado, hay que empezarla por el suelo. Y esto no dejó de ser una ocurrencia más de las muchas ocurrencias que ha habido durante estos tres últimos años. Era algo que era totalmente previsible, pero si tú quieres hacer un centro de inteligencia artificial y no soy yo el especialista, tenemos allí al profesor que podrá ser más especialista que yo, sabe que habrá que empezar por los cimientos. Y yo creo que cuando tengas los cimientos armados es cuando puedas decir voy a crear un centro de inteligencia artificial. Lo que no puedes decir es voy a crear un centro de inteligencia artificial en base a nada, porque no había ningún sustrato. Bueno, es una ocurrencia más de todas las de estos 3 últimos años. Y os pido, ya que estamos hablando de este asunto en terreno de ocurrencias, queda un año para las elecciones. Dice el alcalde que esto ya se acabó, que ahora lo único que queda esperar las elecciones es seguir cobrando, poco más o menos. Hay una información interesante también en el periódico sobre este asunto. Sin más inversiones ya en el año 2003, este mandato ha concluido, es el entrecomillado. El alcalde renuncia a los presupuestos y avanza que ya no irán a pleno más asuntos de calado. O sea que queda un año y esta gente va a seguir ahí, por lo que se ve, solamente cobrando. Muy rápido pido intervenciones sobre esta declaración o sobre este reconocimiento. En un año se pueden hacer muchas cosas. Yo pienso que no se puede, y en menos también, ¿no? Y yo creo que no se puede hacer, desde mi punto de vista, ese tipo de declaraciones, ¿no? Con esas intenciones, en principio. Ya.
Antonio. Pues yo digo que menos mal. Menos mal. Después de los 3 años que llevamos, lo mejor que nos puede pasar es que en el año que queda no hagan nada. Es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que es la mejor noticia que podíamos recibir a un año vista de las elecciones municipales. Milucho. Yo creo que si a un año vista y con las carencias que tiene esta ciudad Se renuncia. se renuncia. Por cierto, en el año que queda hay que seguir pagando impuestos, ¿eh? No, sí, hay que seguir pagando impuestos, hay que... en el momento que está viviendo el mundo, si en nuestra ciudad, que llevamos quejándonos, yo dije el otro día y lo dije claramente, desde que la juez de Lara le ha hecho un daño gravísimo a esta ciudad y desde allí nada hemos evolucionado hasta el día de hoy, y si por encima tiramos un año, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ya gastamos los cuartiños que nos dejaron y a ver si para la próxima vuelve a haber más cuartiños. En fin, bueno, gracias José Antonio, hasta la próxima. Un placer. Gracias Antonio. Gracias, un placer. Y gracias Milucho, hasta la próxima. Hasta luego. Y como siempre a todos ustedes, muchísimas gracias. Volvemos mañana a comentar alguna de las cosas de la actualidad. A disfrutar, amigos.